Para los que nos acompañan hoy, estamos desarrollando una serie de estudios a través de la carta a los Hebreos. Hoy seguiremos avanzando en este estudio y por eso les invito a que tomen sus Biblias o sus dispositivos electrónicos. Si de pronto no tiene su Biblia, levante su manito. Allí por este costado tenemos unas Biblias disponibles. Algunos hermanos les pido el favor me colaboren haciéndole llegar Biblia a los que no la tengan, si no la tienen en su dispositivo, para que todos podamos estar siguiendo la lectura y de esta manera tener una mayor comprensión de lo que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Les invito para que tomen sus Biblias y las abramos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10. Vamos a estar leyendo de los versículos 19 al versículo 25. Me permito leer en nombre de ustedes. Yo estaré leyendo en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Y leemos esta versión porque es una versión con un lenguaje un poco más contemporáneo, más contextualizado al lenguaje nuestro hoy, ya que la Reina Valera, no solo por su antigüedad, sino hacia la cultura que fue escrita, tiene un lenguaje más europeo y a veces tiene unas palabras poco más difíciles de comprender y mucho más para aquellos que apenas están empezando a tener una relación con las Escrituras. Por eso leemos en esta versión. Y dice la Escritura, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos, además, un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. Versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Oremos. Amado Señor, presentamos ante ti tu palabra, Señor, y presento mi vida. Te pido, Señor, que seas tú mismo hablando a tu pueblo, Señor. Quita de mí toda limitación humana, toda pecaminosidad, Señor, sino que te ofrezco mi vida para que la uses en esta mañana para exponerle a tus hijos, a tu iglesia, el mensaje, Señor, que tú has dispuesto que ellos escuchen hoy para su bendición, para su edificación, Señor. Que así como tú a través del estudio has atravesado mi corazón, has atravesado mi vida con cada versículo, Señor, con cada palabra, el corazón de mis hermanos pueda ser atravesado en esta mañana, ellos puedan ser ministrados, consolados, animados, exhortados, Señor, en lo que tú has de hablar a sus corazones. Permítenos tener la humildad, Señor, para recibir tu palabra y ayúdanos a ponerla por obra. Amén. El versículo 19 empieza diciendo, así que, hermanos, y así que es un conector consecutivo. Y lo que el autor está queriendo decir a su audiencia es que como consecuencia de todo lo que Él nos ha venido diciendo en los capítulos anteriores, y lo que Él nos ha venido diciendo es que por causa de la libertad
que Cristo ha traído a nosotros a través del nuevo pacto. Recordemos que Él viene haciendo un comparativo entre el pacto que Él había hecho allí con la nación de Israel en el monte de Sinaí, cuando entregó las tablas de los 10 mandamientos, con el pacto que ahora se está ejecutando en Cristo Jesús. Y el autor a través de toda la carta nos ha mostrado cómo es que Cristo es superior en todas las cosas y cómo es que a través de este nuevo pacto ofrecido en Cristo hay mejores beneficios, hay mejores promesas, y ante esta realidad ellos debían responder con confianza y gratitud. Por eso, después de él haber expuesto ampliamente toda la parte teológica y teórica, ahora el autor va a hacer algunas exhortaciones que son un llamado a la acción para la iglesia. Y esta es la parte práctica del Evangelio, donde cada uno de nosotros debemos responder ante los beneficios que hemos recibido bajo este nuevo pacto. Y les pido el favor a quienes han estado acompañando esta serie, me regalen unos minutos para poner rápidamente en contexto a quienes hoy nos acompañan por primera vez o aquellos que quizás hoy apenas se conectan por nuestro Facebook Live y al no haber escuchado las exposiciones anteriores necesitan saber de qué es lo que estamos hablando. Y el autor de la carta a los Hebreos nos ha estado presentando la supremacía, la superioridad de Cristo a cualquier otro elemento que haya sido revelado en las Escrituras por Dios. Por eso, él centrándose en el Antiguo Testamento, ya nos ha hablado de los ángeles, nos ha hablado de Moisés, de los sacerdotes, el tabernáculo, de los sacrificios, y cómo esto estaba cobijado bajo un pacto que tenía limitaciones. Y la limitación que tenía este pacto es que no podía solucionar de manera definitiva el problema del pecado del hombre. Y es que este problema no solo le causó la separación y el distanciamiento de Dios, como lo dice Romanos, sino que al mismo tiempo trajo consigo la muerte, no solamente física, sino la muerte espiritual. Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Precisamente por esto se hacía necesario solucionar de una manera radical y definitiva este problema, porque si no el hombre quedaría eternamente en condenación. Y por eso Dios mismo ofrece un nuevo pacto, un pacto que sí tuviera la capacidad de solucionar todos estos problemas del hombre. Y este pacto ya había sido anunciado por Dios desde el mismo momento de la caída del hombre. Recordemos que en Génesis 3:15 ya se nos habla de lo que habría Dios de hacer a favor del hombre. Y también primera de Pedro 1:20 nos dice cómo desde la eternidad este pacto ya había sido establecido. Y bajo toda la figura de los sacrificios que se ofrecían bajo este antiguo pacto, el autor ha mostrado cómo es que Cristo es superior a los sacerdotes, cómo es que Cristo es superior como ofrenda viva, cómo es que su sangre sí puede hacer lo que la sangre de los animales no podía hacer, y también resalta que ya no es necesario ofrecer más sacrificios porque Cristo mismo se ofreció en obediencia como sacrificio perfecto una sola vez y para siempre, como nos lo enseña Hebreos 7:27 y Hebreos 8:27. Razón por la cual el autor de esta carta, la cual es dirigida a una comunidad de judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban pasando por diversas luchas y dificultades, y a causa de ellas estaban pensando en abandonar su fe y volver atrás, él deja claro
cómo es que este nuevo pacto ofrece la seguridad y las garantías que el anterior pacto no podía ofrecer. Y que rechazar este nuevo pacto es rechazar a Cristo. Y rechazar a Cristo es rechazar el único camino por el cual el hombre puede ser reconciliado con el Padre, obtener perdón de sus pecados y recibir la salvación de su alma. Y él deja muy claro algo que es muy importante para nosotros en el Evangelio, y es que solo, única y exclusivamente a través de Jesús podemos entrar a ser parte de este nuevo pacto y recibir estos beneficios. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otra alternativa, solo Cristo. Algo adicional que podemos ver en esta carta y en este versículo 5 del capítulo 10 que ocupa nuestro estudio en esta mañana, es que el autor hace una citación del Salmo 40. Él cita allí una porción de este Salmo y allí nos permite ver cómo los israelitas habían convertido los sacrificios en un mero ritual, olvidando la importancia y el significado del mismo, razón por la cual Dios no estaba agradado con sus ofrendas. Miremos el versículo 5 del capítulo 10 de Hebreos. Allí dice: por eso al entrar en el mundo Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Y esto nos deja una gran lección para nuestras vidas. Esto nos enseña sobre la importancia de acercarnos a Dios siempre con la actitud correcta, manteniendo presente siempre en nuestros corazones la obra de Cristo a nuestro favor, lo cual debe llevarnos a responder con humildad, con gratitud y adoración. No haciendo las cosas por compromiso, no haciendo las cosas por ritualismo o religión, sino con una entrega total de corazón, y esto involucra todo nuestro ser, y al mismo tiempo la actitud con la que nosotros nos acercamos a Dios, la actitud con la cual nosotros venimos a la casa de Dios, y es la razón por la cual nosotros estamos aquí reunidos en esta mañana. Y entonces es aquí donde conecta todo esto con el así que, y porque es precisamente como consecuencia de comprender todas estas verdades tan ampliamente expuestas que hemos visto a través de los capítulos que hemos estado estudiando durante los últimos domingos, que la carta de los Hebreos nos exhorta, es decir, llama a la iglesia a la acción. Y por eso he titulado el mensaje en esta mañana, Llamados a. Y observaremos en los versículos que estudiaremos en esta mañana tres cosas principales a las que el texto nos llama hoy a hacer. En primer lugar, miraremos de los versículos 19 al 23 que el texto nos llama a experimentar la libertad de acercarnos a Dios. En segundo lugar, en el versículo 23 miraremos que estamos siendo llamados a mantenernos firmes sin dudar de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y en tercer lugar, en el versículo 24 y 25, miraremos cómo el texto nos llama a mostrar un interés genuino por nuestros hermanos en la fe. Y parecen tres cosas muy sencillas, pero en realidad nos cuesta mucho llevarlas a la práctica. Así que iniciaremos nuestro estudio en esta mañana, llamados a. En primer lugar, estamos siendo llamados por Dios a experimentar la libertad de acercarnos a Él. Versículos 19 al 23 dice: así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe. Cuando leemos estos versículos, notamos que el escritor tiene en mente algo,
Y él tiene en mente los sacrificios que ofrecían los sacerdotes bajo el viejo pacto. Recordemos que solamente el sumo sacerdote, una sola vez al año, podía entrar al lugar santísimo, que es el lugar donde reposaba la presencia de Dios. Y debía hacerlo bajo ciertas normas muy estrictas. Él no se podía tampoco presentar allí con manos vacías. Como Hebreos 9:22 nos enseña, él debía presentarse con una ofrenda y una ofrenda de sangre. Y como ya hemos dicho antes, esta sangre de animales no podía quitar el pecado. Por eso el autor resalta que ahora, gracias a Jesús y a que fue derramada su sangre como una ofrenda perfecta, y a que tenemos un sumo sacerdote sin pecado que intercede por nosotros ante el Padre desde el tabernáculo celestial, ahora sí podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios, sin el temor de ser destruidos ni consumidos, pues su ira ya había sido aplacada a través del sacrificio de Dios, de Cristo, como nos lo enseña Romanos 5. Y recordemos que el gran temor del pueblo de Israel era acercarse a la presencia de Dios. Ellos le tenían temor a esa presencia. Nosotros ya no tememos esa presencia, sino que podemos acercarnos con libertad, confiados de no ser consumidos por su ira, gracias a la obra de Cristo. En el versículo 20 se nos presenta una analogía, y la analogía que presenta aquí el autor es la analogía del velo que estaba allí en el templo como una señal. Y recordemos que todos los elementos que estaban allí no eran más que una sombra de aquello que íbamos a ver completado en Cristo, y este velo simbolizaba la separación de un Dios santo con un hombre pecador. Y en Mateo 27:51 se nos habla como cuando Jesús estaba allí en la cruz y cuando Él muere, dice que el velo del templo fue rasgado. Pero así como el velo del templo fue rasgado, debemos tener presente lo que sucedió en la cruz. Y es que el cuerpo mismo de Jesús también fue rasgado, fue molido, fue bañado en sangre. Y todo esto como un símbolo de apertura a un nuevo camino. Y cuando el autor habla de un camino vivo, hace referencia a Cristo, que murió y resucitó, y que es el único camino a través del cual nosotros podemos tener reconciliación con el Padre, como nos lo enseña 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19. Entonces, con su muerte y su resurrección, el problema del pecado, que era lo que estorbaba al hombre para que se pudiera acercar a Dios, aquello que era un impedimento, ahora Dios mismo lo ha removido, y por eso usted y yo hoy podemos correr confiadamente, tranquilamente, con toda seguridad hacia los brazos del Padre, como nos lo dice Hebreos 4:16. Pero solo esto es posible a través de la obra de Cristo. Y ayer, exponiéndoles este mismo tema a los niños más pequeños, les ponía un ejemplo muy sencillo. El Dios excelso, el Dios soberano, el Dios que había libertado a la nación de Israel, el ser más grande y debería ser el ser más amado por el pueblo. Y piense usted en el ser que usted más ama. Quizás todos recordamos en nuestra infancia, y los que tuvimos el privilegio o hemos tenido el privilegio de tener una madre, creo que Dios refleja su amor a través de las madres, porque creo que no hay amor más sacrificial, amor más entregado que el amor de una verdadera madre. Imagínese que usted solamente pudiera tener contacto con su mamá una vez al año, y no de manera directa, sino a través de un intermediario. ¿Cómo sería esa experiencia? Solo una vez al año y con un intermediario. Pues eso es lo que sucedía con el pueblo. Solamente una vez al año y a través de un sumo sacerdote ellos podían tener una cercanía con Dios. Pero qué preciosa noticia y qué bueno saber que nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente, no una vez al año, sino en todo momento, en todo lugar, a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿No es esto algo maravilloso? Los niños que nos acompañan en esta mañana y quizás los que nos ven a través de la transmisión,
y de pronto también algunos papitos que les gustan las películas y especialmente las de superhéroes, quizás recuerdan aquellas palabras inmortalizadas por el escritor y editor de cómics Stan Lee. ¿Sí recuerdan? Él inmortalizó a través de Benjamin Parker, no se identifican todavía, el tío de Peter Parker, sí, ya, Spider-Man, ya, se ubican. Él dijo unas palabras que conectan muy bien con lo que vamos a estar exponiendo esta mañana. Él dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El domingo pasado, el pastor Marino nos habló de la ofrenda poderosa y del gran contraarchisuperpoder que hay en el sacrificio de Cristo. Y en cómo solo Él tiene el poder para quitar el pecado y transformar las conciencias, las mentes y los corazones de los hombres, dándonos así esta libertad para acercarnos a Dios. Pues este gran poder que hemos recibido a través de la muerte y resurrección de Jesús demanda una gran responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. Por eso es que ahora el autor de la carta a los Hebreos nos va a hablar de las cosas que ahora podemos y debemos hacer como una respuesta a los beneficios que hemos recibido bajo este nuevo pacto. Y está claro que por la gracia y misericordia de Dios manifestadas a través de la obra de Cristo podemos acercarnos al Padre con toda libertad. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos hacerlo? ¿De cualquier manera? No. Veremos ahora algunas directrices que nos ayudarán a acercarnos a Dios de la manera apropiada. Y empieza aquí el escritor diciendo, versículo 22, acerquémonos pues a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Él dice allí en primer lugar, con corazón sincero. ¿Y qué implica acercarnos a Dios con corazón sincero? El viernes hacíamos un ejercicio con los jóvenes y les preguntábamos, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes a la iglesia? Y yo creo que esto conecta, porque nosotros no venimos a la iglesia, o no deberíamos venir a la iglesia por obligación. Quizás muchos jóvenes dicen, no, yo vengo a la iglesia porque mi papá me obliga, o porque me lo imponen en la casa. No, deberíamos venir a la iglesia como una respuesta de gratitud al comprender la maravillosa obra que Cristo ha hecho en mí. Otros quizás vienen a la iglesia simplemente buscando beneficios. No sé si a usted le ha pasado que hay personas que no tienen ningún tipo de contacto con nosotros, pero el día que necesitan un favor, ese día nos llaman. Nunca nos saludan, nunca nos felicitan en un día especial, nunca llaman siquiera a preguntar cómo estamos. De manera que cuando tú ves ese nombre ahí en el teléfono, ya tú sabes que para qué te están llamando. Algo necesitan. Porque esas personas no están interesadas en tener una relación contigo, solo están interesadas en los beneficios que tú les puedas proveer. Y hay muchas personas que se relacionan con Dios de esta manera. Vienen a la iglesia simplemente como buscando un Dios bombero que le apague los incendios. Cuando están en medio de un gran problema, vienen a la iglesia para que Dios se lo solucione. Y Dios en su gracia, en su misericordia y amor se lo soluciona y ya no vienen más a la iglesia hasta que tienen un próximo problema. Pero debemos buscar a Dios buscando una relación sincera, personal, profunda, genuina. No con ritualismos, no con acortonamientos, no con oraciones extravagantes. Y los que somos padres y tenemos niños pequeños, ¿cómo se acercan los niños a nosotros? Porque el mío ya no está tan pequeño, ya se me creció. Ellos no se acercan, oh gran Padre amado eterno. No, ¿cómo se acerca un niño a nosotros? De la manera más sencilla, más elemental. Papito, mamita. Y eso es lo que nos dice la Escritura en Romanos 8:15 cuando dice Abba Padre. Y ese Abba Padre es eso, papito, es un término tierno. Nosotros nos podemos acercar a Dios con toda la naturalidad de lo que nosotros somos. Nosotros no podemos impresionar a Dios ni con nuestras oraciones, ni con nuestras palabras, ni cómo vestimos. No hay nada en nosotros que impresione a Dios. Si hubiese algo que pudiera impresionar a Dios de nosotros, ¿sabes qué es? Lo ingratos que somos
y la tremenda capacidad que tenemos para pecar a pesar de lo que Él ha hecho. Eso sí sería sorprendente. Pero no hay nada en nosotros que pueda sorprender a Dios. Y por eso debemos acercarnos a Dios con la mayor naturalidad, como un hijo se acerca a su padre, con esa confianza, con un corazón sincero. Y un corazón sincero es aquel que reconoce sus debilidades, reconoce sus luchas, reconoce sus limitaciones, pero que quiere y anhela obedecer y sabe que en sus fuerzas es imposible. Por eso se acerca confiadamente al único que puede ayudarle y sostenerle en medio de las pruebas. Nosotros estamos completamente incapacitados por la naturaleza pecaminosa que tenemos de obedecer. Por eso hubo uno que tuvo que obedecer a favor nuestro. También dice allí el texto que con una plena seguridad que da la fe. En otras palabras, lo que el autor está diciendo es que debemos acercarnos a Dios con una completa convicción y seguridad basadas en la fidelidad de las verdades declaradas en las Escrituras. Yo les pregunto, ¿usted cree que todo lo que la Biblia dice es verdad? Si es así, estas verdades que dicen que nosotros somos pecadores y que por causa de este pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero que Dios por su amor, bondad y misericordia propuso la solución para que el hombre pudiera acercarse nuevamente a Él, razón por la cual Él envió a su Hijo a ocupar nuestro lugar, como lo cantábamos hace un momento, cargando con el peso de nuestras culpas y pecados, y siendo Él inocente y sin pecado, ser enjuiciado por nuestra causa, para así asegurar redención, perdón, salvación por todos sus escogidos. Y es precisamente de este perdón y de esta salvación de lo que más seguros debemos estar, no por lo que hayamos hecho nosotros o por lo que podamos hacer, sino la seguridad en la efectividad de la obra de Cristo a nuestro favor. Hace también unos sábados, con el grupo de personas que se están preparando para los bautismos, les hacíamos una pregunta. Si tú partieras hoy de este mundo, ¿a dónde irías? ¿A la gloria eterna o a la condenación eterna? Si eres alguien que ha comprendido completamente el Evangelio, debes estar seguro que si tú partieras hoy y has depositado tu confianza plena y total en Cristo, por causa de lo que Él hizo a favor tuyo, tú puedes estar delante de su presencia. Pero también podríamos preguntar, tú puedes decir, yo voy a la gloria eterna, pero entonces te preguntaría, ¿y por qué? Y aquí es donde se amplía más esta comprensión del Evangelio. No porque yo hago buenas obras, no porque yo voy a la iglesia. Yo les pregunto, ¿venir a la iglesia salva? Ninguna iglesia puede salvar, solo Cristo. Entonces, cuando yo puedo comprender estas verdades, cuando yo puedo tener seguridad de que no se trata de mí o lo que yo pueda hacer, sino por lo que Cristo ha hecho, esta comprensión, esta seguridad, esta confianza en estas verdades deben darnos seguridad de nuestra posición en Cristo, de que hemos sido perdonados y de que en Él tenemos salvación, a pesar de que seguimos en nuestra naturaleza humana fallando. Y hay una realidad, y es que cuando nosotros no confiamos en lo que la palabra nos dice de Dios, estamos en serios problemas. Cuando nosotros no confiamos en los atributos de Dios, es cuando más somos impulsados a pecar. Les pongo un ejemplo muy sencillo. La palabra de Dios nos dice que nuestro Dios es proveedor y sustentador. ¿Usted cree eso? Entonces, ¿por qué cuando vienen los problemas corremos a buscar soluciones
en nuestras propias fuerzas, metiéndonos muchas veces en problemas mucho más grandes de los que teníamos. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo en esos atributos de Dios, porque no estamos creyendo que Él es proveedor. Y como yo no creo, me veo impulsado a dejarme llevar por mis emociones y pasiones humanas, terminando ¿qué? En pecado. Por eso la importancia que el autor presenta aquí de permanecer firmes, seguros en que todo lo que se nos dice de Dios es verdad. Es importante que tengamos certeza de estas verdades bíblicas, porque cuando no lo hacemos nos convertimos en una presa fácil del engaño. Y eso es lo que le estaba pasando a los hermanos a quienes es dirigida esta carta. Y quizás esto es lo que le pasa a muchos hermanos que hoy dudan del perdón que Dios les ha otorgado, de su salvación y de todas las verdades de lo que Dios dice que Él es. Recordemos que en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 se nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros, ¿a quiénes? A los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis, para que tengáis seguridad, para que tengáis certeza de que tenéis vida eterna en Cristo. Pero también nos dice el escritor: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Cómo así con una conciencia purificada? Recordemos lo que tiene el autor en mente. En los sacrificios del Antiguo Testamento que ofrecían los sacerdotes se derramaba sangre de animales, la cual solo era un símbolo y no podía quitar el pecado ni transformar el corazón de ellos. Una evidencia es que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y no aprendió la lección. Luego se tuvo que levantar una nueva generación y solo algunos de ellos creyeron. Y todos los días hacían sacrificios. Cada año estaban yendo a la presencia de Dios a través del sumo sacerdote, pero sus mentes y sus corazones no fueron transformados. Miren lo que dice Hebreos 9:14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará? La sangre de Cristo sí tiene este poder. Dice, purificará nuestra conciencia. ¿De qué? De las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Y aquí hay algo bien interesante. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar nuestras conciencias. Y hablábamos hace un momento de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? De que sirvamos al Dios viviente. Mi hermano, mi hermana que me escuchas en esta mañana, si tú diariamente luchas con el pecado y te resistes a hacer lo que tu carne, tus deseos, tus pasiones te piden, si tú mortificas tu carne y anhelas agradar a Dios, aunque no siempre logras el objetivo y muchas veces caes, como le pasó a Pablo. Recordemos aquí en Romanos 7, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. Si tú tienes estas luchas, déjame darte una buena noticia, y es que tu conciencia ha sido afectada por la obra de Cristo. Y Filipenses 1:6 nos recuerda algo precioso, y es que dice aquí el escritor: estoy convencido de esto. ¿De qué? De que el que comenzó la buena obra, ¿y quién fue el que comenzó esa buena obra? Dios, a través de Cristo en nosotros. Va a hacer algo, dice: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Dice aquí que de la noche a la mañana será perfeccionada esta obra? No, dice, la irá perfeccionando. Habla de un proceso continuo, y es lo que nosotros llamamos el proceso de santificación progresiva. Diariamente, en la medida que yo me acerco a Dios y Él me va limpiando, y eso vamos a mirar ahorita en el otro punto, cómo es que Él nos limpia. Nosotros
vamos siendo santificados y en esa medida esta obra se va perfeccionando, es decir, se va completando en cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Cristo nos llame a su presencia o hasta el día que Cristo venga por nosotros. Pero mientras tanto, todos los días, mientras estemos en este cuerpo de carne, batallaremos con el pecado. Lavados exteriormente con agua, dice ahí el texto. Algunos teólogos dicen que esta limpieza expresa o hace referencia al simbolismo que hay en el bautismo, como una muestra de la obra purificadora que hace Cristo al limpiar nuestros pecados. Pero dado que el bautismo solo es un símbolo y no tiene ningún tipo de poder, el bautismo no salva, el bautismo simplemente es una señal, una confirmación de nuestra fe, y lo hacemos una sola vez en nuestra vida. Pero la verdad es que nosotros necesitamos ser limpiados diariamente. ¿Usted cuántas veces se baña o cada cuánto se baña? Pues creo que todos los días nos bañamos porque todos los días nos ensuciamos. Y el pecado afecta a nuestra vida todos los días. Por eso diariamente necesitamos ser lavados, ser limpiados. Así que mi apreciación respecto a ese texto es que él hace referencia a lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15 versículo 3. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús allí? Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Es decir, que a través de un proceso de comunión, y por eso debemos acercarnos a Dios, porque es un proceso de comunión continua, en una vida devocional, en una vida constante de perseverancia en el estudio de las Escrituras, seremos purificados en nuestro interior, lo cual se verá reflejado en nuestro exterior. ¿Cómo así? Recordemos que en Mateo 15, versículo 18 se nos dice que lo que de la boca sale, ¿de dónde proviene? Del corazón. Entonces, para que cambie la forma como tú hablas, ¿qué tiene que cambiar primero el Señor? Tu corazón. Y es lo que Romanos dice en el capítulo 12, que tiene que ser renovado el chip de nuestro pensamiento. Él tiene que hacer una transformación interna para que esa transformación interna se vea reflejada de una manera externa. Y es maravilloso saber que ya no hay obstáculos entre Dios y su pueblo y que podemos gozar y disfrutar de una íntima relación con Él, donde diariamente por medio de su palabra somos santificados progresivamente. Así que concluimos para este primer punto que hoy podemos acercarnos con libertad a Dios porque Él primero se acercó a nosotros en la persona de Cristo. Recordemos que en Mateo capítulo 4 versículo 17 se nos dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Fue Cristo quien vino a acercarnos a nosotros al Padre, no nosotros los que nos acercamos a Él. ¿Qué tanto estamos aprovechando este privilegio? ¿Qué tan seguido nos acercamos a Dios por medio de Cristo en oración, en el estudio de la palabra y en congregarnos en la iglesia? Así que pasamos a nuestro segundo punto: mantenernos firmes sin dudar de la obra de Cristo. Versículo 23. Mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Recordemos que la primera audiencia de esta carta era un grupo de creyentes judíos que estaban enfrentando diversas luchas y persecuciones, y bajo la presión de las circunstancias muchos estaban dudando de las verdades que habían creído. Aquello que con tanto fervor y pasión habían profesado lo estaban poniendo en duda, a tal punto que algunos estaban considerando volver atrás. Y por eso el autor los anima a mantenerse firmes, a no dudar de las promesas de Dios, a no dudar de la esperanza de su fe que es en Cristo Jesús. El autor no dice que ellos deben mantener firme su salvación, ya que esto no es algo que nosotros podamos hacer. Es la obra de Dios. Él está hablando de las verdades en las que ellos han creído y que han confesado públicamente, a las cuales Él invita a estar aferrados. Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice: cuídense, hermanos,
de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Lo que nosotros debemos retener y mantener firme es nuestra confianza en su obra y sus promesas, no mirando las circunstancias que podamos estar viviendo, sino mirando siempre hacia la cruz. Así que mi hermana, mi hermano, tú que estás pasando por diversas dificultades hoy, te animo a seguir perseverando a pesar de la prueba. Y recuerda que todas las cosas, por difíciles que parezcan y que las veamos, tienen un propósito en Dios. Si no, recordemos Romanos 8:28, que dice que ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien, para el beneficio, para bendición de quienes, lo aman. Y la razón por la que podemos estar firmes, fijos, seguros en esta confianza están en la parte final del versículo 23. Porque fiel, ¿somos nosotros? No, fiel es el que hizo la promesa. Qué precioso, qué profunda verdad. Porque Él es fiel, es que nosotros podemos permanecer. Y ese es uno de los más grandes atributos de Dios. Y esto nos debe llenar de seguridad, que a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que nosotros fallamos, Él sí cumple sus promesas. Y como nos lo dice Números 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esta verdad debe traer consuelo a nuestras almas ante la realidad del pecado con el que todos luchamos diariamente, ante la realidad de saber que somos infieles, razón por la cual a veces nos desanimamos. Pero qué buena noticia saber que aunque fallemos, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, y como lo dice Juan, primera de Juan capítulo 2, tenemos un abogado que nos representa delante de Dios, a Jesucristo el justo. Y aunque yo puedo fallar, qué bueno saber que ya no hay para mí condenación, porque Jesús cumplió e hizo ante el Padre todo lo que yo no podía hacer. Lo cantábamos hace un momento, Él tomó mi lugar allí en la cruz, y por Él yo he sido santificado, y por eso yo puedo estar seguro, no en mis obras, no en mis acciones, sino en la obra completa, perfecta y suficiente que Cristo ha hecho por mí. Y esto nos lo recuerda Romanos, a través de todo el capítulo 8, vemos esta obra preciosa de Cristo en nosotros. Y me gozo de saber que mi redención, mi perdón, mi salvación no dependen de mí mismo, de un hombre pecador, de un hombre infiel, sino que depende de la obra del único que sí es fiel, que sí es santo, que sí intercede por mí cada día, que ofreció un sacrificio perfecto, completo por el perdón de mis pecados, solucionando de una manera definitiva mi problema de separación con Dios, y por eso, y solo en eso, yo puedo tener seguridad de perdón y salvación, lo cual me habilita para entrar con libertad a la presencia del Padre. Y finalmente, nuestro tercer punto, versículo 24, dice allí: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. Este preocupémonos o considerémonos, como dicen otras versiones, implica intencionalidad. La invitación que Dios nos hace hoy a través del texto es a abandonar toda actitud egoísta, hedonista, individualista, para prestar más atención a la vida de nuestros hermanos, no con el fin de criticarlos o juzgarlos, sino para estimularlos por medio de la palabra y las oraciones a acercarse a Dios confiadamente cada día, a amarle y a honrarle. A pesar de las circunstancias por las cuales ellos puedan estar pasando,
y buscando siempre servirles, edificarles y bendecirles, animándoles siempre a preservar, a permanecer, a persistir en su fe. Efesios 2:10 nos recuerda y nos dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Y Dios nos está llamando a vivir un evangelio práctico, ponerlo por obra. ¿Cómo? Mostrando ese amor hacia nuestros hermanos. Y esta verdad implica humildad, porque para que me puedan estimular a mí y animar y aconsejar y aún exhortar, yo debo permitir que otras personas se involucren de alguna u otra manera en mi vida y la escudriñen. Dice la Escritura que debemos ser libros y cartas abiertas y leídas. Y sé que esto a muchos les cuesta, porque a muchos no les gusta que nadie se meta en sus asuntos. Pero déjeme decirle algo: Dios ha diseñado la vida cristiana como un proyecto comunitario. Y debemos ver a los hermanos en Cristo como un regalo de Dios para ayudarnos a crecer en la fe y juntos ejercitarnos en el amor y las buenas obras a través del servicio mutuo. Necesitamos crear relaciones de evangelio a través de las cuales nos reflejemos los unos a los otros el amor de Cristo y nos animemos con la palabra, porque la base del cristianismo es el amor. Por eso Jesús dijo allí en Juan capítulo 13, versículo 35, de este modo todos sabrán que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si se aman los unos a los otros. Y esto, cuando yo estudiaba este texto, había algo que me confrontaba y yo me formulaba una pregunta y quiero compartirla con ustedes, que de pronto los puede ayudar a reflexionar también de una manera aplicativa. Y es que, ¿será que cuando las personas miran hacia adentro de mi vida, se sienten inspirados? ¿Se sienten motivados por la obra que Cristo está haciendo en mí? ¿Yo estoy inspirando a otros? Esperaríamos que sí. Teniendo en cuenta este llamado, se hace necesario que permanezcamos juntos para poder ejercitarnos en estas prácticas de animarnos, exhortarnos, consolarnos y amarnos. Y por eso en el versículo 25, el escritor nos deja ver cómo es en el contexto de la iglesia local donde podemos ejercitar todas estas cosas, y por eso es tan importante el congregarnos. Al parecer, a causa de las diversas circunstancias por las que estaba atravesando la iglesia, la cual recibe esta carta, algunos hermanos se habían empezado a ausentar de los tiempos de oración y de estudio de la palabra, de una forma permanente, constante y continua, y como consecuencia de esto, se estaban enfriando y debilitando en su fe. Este texto nos muestra la importancia de la iglesia local como un instrumento de gracia dado por Dios para nuestra edificación y crecimiento, a donde nosotros podemos crecer en relaciones y a través de estas relaciones construir un entorno de evangelio donde podemos exponer nuestras necesidades y al mismo tiempo conocer las necesidades de nuestros hermanos, y esto implica que debemos acercarnos a ellos, debemos mostrar un genuino interés por el otro, debo mostrarme tal como soy yo, sin maquillaje, sin máscaras. Y de esta manera y bajo esta dinámica seremos entonces motivados a orar los unos por los otros, a estudiar la palabra juntos y a valorar los privilegios de tener una familia que nos anime, que nos estimule, que nos ayude y nos apoye en medio de las diversas realidades y circunstancias que vivimos cada día, en las cuales muchas veces sentimos desfallecer. Y gloria a Dios por la iglesia, que es un instrumento que Dios nos ha dado, a través del cual Él nos apoya y nos sostiene. Y esto nos demuestra que el congregarnos, del que habla aquí el escritor, va más allá de simplemente asistir a una reunión. Este congregarnos implica involucrarnos. Y esta es una de las más grandes bendiciones
y privilegios que nosotros tenemos hoy y que podemos disfrutar gracias al sacrificio de Cristo, en el cual somos convocados para ser pueblo, para ser cuerpo, para ser su iglesia. El texto no nos está hablando de aquellos hermanos que por razones laborales o fortuitas o por unas bien ganadas y merecidas vacaciones no pueden venir un domingo a la iglesia. No, él se está refiriendo a aquellos que de manera constante, permanente y voluntaria se resisten a poner sus dones al servicio de otros y a permitir que otros se involucren en sus vidas, impidiendo de esta manera que Dios obre a través de los medios que Él mismo ha establecido. Dejar de congregarse no solo es un peligro que puede llevar al debilitamiento de la vida de fe, sino que también sería una muestra de rechazo a los medios establecidos por Dios para nuestra edificación. Esto mostraría un desinterés por la obra de Cristo y por la transformación que Él opera en nosotros por medio de la vida de nuestros hermanos. Y al mismo tiempo es negarme a poner al servicio de otros los dones que Dios nos ha dado. Miren, hermanos, que dejar de congregarnos no es algo que Dios tenga en poco, y precisamente Él proveyó la iglesia como un medio de gracia para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él y al mismo tiempo poder permanecer firmes en la confianza, en la seguridad de su obra en nuestras vidas. Y si no fuese por la labor que hace la iglesia, sería mucho más difícil poder permanecer y persistir en este llamado que la carta a los Hebreos nos hace en esta mañana. Y son muchas las razones que podría quedarme yo citando de por qué debemos congregarnos, porque es un mandato de Dios, porque así Dios lo ha establecido, porque Dios desde la antigüedad estableció un lugar para que se le adore, porque Cristo mismo fue ejemplo y modelo cuando fue a la sinagoga, porque al congregarnos nosotros estamos creciendo y aprendiendo y ejercitando muchas áreas de nuestras vidas, y podríamos predicar una vez más de por qué debemos congregarnos, pero por razones de tiempo debemos avanzar. Quizás muchos que escuchan este mensaje tienen miles de argumentos y excusas para no asistir a la iglesia. Y sé que a nuestro corazón rebelde le cuesta someterse a los demás. Muchos prefieren ser llaneros solitarios y otros creen que no necesitan la iglesia. Otros quizás se sienten heridos y maltratados, y en realidad no es fácil para nuestra carne obedecer a este principio. Y mucho más sabiendo que la iglesia está llena de pecadores. Pero no podemos olvidar lo que Dios ha hecho y lo que la Escritura nos dice, que de lo vil y menospreciado del mundo nos ha sacado el Señor. Así que si tú vienes a la iglesia, es como cuando tú vas a un hospital. ¿Qué encuentras en un hospital? Enfermos. Y aquí todos estamos afectados por el pecado. Solo por la obra y la gracia de Cristo que diariamente nos santifica, es que somos menos pecadores y menos perversos que quizás el día de ayer, pero seguimos siendo pecadores. Y por eso va a ser inevitable que en la iglesia tengamos roces, va a ser inevitable que en la iglesia tengamos encuentros a veces no tan agradables. Pero qué bendición que está la misma iglesia y hermanos en la fe que nos ayudan a solucionar nuestros conflictos, a limar asperezas y a seguir caminando juntos a pesar de nuestras diferencias. Y qué hermoso saber de que a pesar de lo que nosotros somos, Dios nos amó aun cuando éramos pecadores. Y por eso yo debo amar a mi hermano, que es un pecador. Si Cristo me amó a mí, ¿qué impide que yo pueda amar a mi hermano? Y Dios, viendo nuestro pecado, se acercó a nosotros e hizo una obra maravillosa para asegurar que nosotros pudiéramos permanecer y perseverar, convirtiéndonos en instrumentos útiles en sus manos para obrar transformación a través de la palabra en la vida de otros. Por eso la importancia de congregarnos, porque yo, cuando no me congrego, estoy dejando de ser instrumento en las manos de Dios. Proverbios 27:17 dice que
el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato en el hombre. Así que podemos concluir como respuesta a la obra de Cristo en nuestras vidas, la cual ha desatado un gran poder sobre nosotros y que nos ha capacitado y traído grandes beneficios, que todo creyente debe responder de una manera consecuente, ya que al hacernos beneficiarios de tan grandes y mejores promesas, estamos asumiendo también un llamado y una responsabilidad, y no podemos tener en poco ni desechar todos los beneficios de los cuales somos partícipes en Cristo nuestro Señor. Por eso debemos acercarnos a Dios continuamente por medio de Cristo, a través de los medios de gracia que Él mismo ha provisto y establecido, como son la oración, el estudio de la palabra y la vida en comunidad a través de la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Juan 8:36, y lo cantábamos hace un momento, dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y debido a que el sacrificio de Cristo fue total, definitivo, efectivo, nosotros hoy podemos tener certeza de esta libertad que hemos obtenido en Él. Algunas aplicaciones prácticas para terminar. A mis hermanos que están pasando por diversas dificultades, les recuerdo que Dios no nos ha prometido una vida sin problemas. Él mismo dijo: hermanos, en el mundo tendréis aflicción. Pero lo que Él sí ha prometido es proveernos todos los medios de gracia, todos los recursos, para que nosotros con su ayuda podamos perseverar aún en medio de las circunstancias, de las dificultades y los problemas. Y por eso te animo en esta mañana a perseverar, manteniéndote firme en la fe, en aquellas cosas que tú has dicho creer y que has confesado con tus labios, a no desfallecer, sino por el contrario, a fortalecer cada día más tu relación con el Señor y tu relación con tus hermanos, recordando las promesas que hemos recibido sin dudar en cada una de ellas, teniendo en cuenta que todo lo que Dios ha prometido, Él lo ha cumplido. Y lo que está por cumplirse seguramente, y es lo que dice el escritor al finalizar el versículo 25, seguramente Él vendrá. Por eso no podemos estar desapercibidos. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Para aquellos que luchan con congregarse, ya sea por experiencias negativas pasadas, por prejuicios, por convicciones erróneas, espero este mensaje te lleve a comprender la importancia de la iglesia local y los beneficios que Dios ha determinado que recibamos a través de ella. Ama tu iglesia, valórala, cuídala, involúcrate en ella, para que puedas ejercitar tus dones y para que permitas que otros ejerciten sus dones en ti. Y para los no creyentes que me escuchan en esta mañana, a causa de nuestro pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y somos considerados enemigos suyos. Pero Dios en su infinito amor quiso mostrarnos misericordia, enviando a su Hijo para ser ofrecido como sacrificio vivo, y por medio del derramamiento de su sangre nuestros pecados pudieran ser perdonados. Gracias a la obra de Cristo, el velo que nos separaba de Dios fue rasgado, brindándonos acceso a su presencia. Amigo, amiga que me escucha, tú puedes seguir viviendo en una completa rebeldía, siendo enemigo de Dios y exponerte a su ira, o puedes hoy atender al llamado que Él te hace a acercarse a la cruz, respondiendo en humildad, viniendo en arrepentimiento y fe, para que Cristo pueda reconciliarte con el Padre y de esta manera
tu vida, tu alma pueda ser librada del infierno. Esta es la invitación que hoy nos hace Dios a través de este texto. A los que estamos en Cristo, atender a este llamado y responsabilidades que tenemos en Él, y a los que aún no están en Cristo, para que vengan hacia la cruz, a que entren a ser parte de este nuevo y mejor pacto, en el cual y bajo el cual solamente podemos alcanzar salvación y redención.